buenos días tengan todos. Sean bendecidos con bendiciones espirituales. Que estoy muy seguro de que todos han sido bendecidos ya a esta hora tan temprano de la mañana, ¿cierto? El hecho de estar aquí ya es una bendición. Y a pesar de que el enemigo, que Satanás, las cosas del mundo y nuestra misma carne nos pueden llevar a hacer el mal, el Espíritu Santo tiene el poder para enderezar las cosas cuando nosotros somos obedientes a su guía, porque aunque Él tiene poder sobre todas las cosas, es de forma voluntaria que Él nos guía. Hoy vamos a estar viendo un aspecto muy importante que trata sobre una prueba. Santiago, el medio hermano del Señor Jesucristo, él escribió una epístola, la epístola de Santiago, lleva su nombre. La dirigió al pueblo de Israel, como dice en el saludo, a las 12 tribus que están en la dispersión. Y este libro es muy práctico. Uno de los temas es que nosotros debemos mostrar nuestra fe, en qué creemos, con hechos, con acciones, porque él dice, muéstrame tu fe por tu obra y yo por mis obras muestro mi fe. Entonces, justamente hoy vamos a hablar de algo y que el libro nos dice que nosotros somos bienaventurados cuando pasamos por pruebas y que debemos procurar el sumo gozo. Y hoy vamos a ver una de esas pruebas, que es algo que es inherente a todos nosotros, a todo ser humano. ¿Saben cuál es esa prueba? Es la tentación. Hoy vamos a estar entonces estudiando el libro de Santiago. Vamos a estar analizando Santiago capítulo 1, versículo 13 al 18. Entonces dice la tentación. Primeramente, ¿qué es una tentación para ustedes? Algo que nos provoca. Algo que nos provoca, como una dosis de vitamina C, como dice el pastor Miguel, ¿verdad? Esa fritanga, un helado, algo de eso que nos atrae muy bien, y un helado, algo así. Pero vean que tratándose en el tema de comida, generalmente eso que nos atrae más adelante nos va a traer problemas, ¿cierto? Justamente sí. Entonces, una tentación es eso, es un estímulo que induce el deseo de algo o de alguien y que inmediatamente puede ser agradable, pero que a largo plazo nos causa daño, es maligno para nosotros. Eso es la tentación. Y todos tenemos tentaciones. ¿Qué es lo que pasa cuando nos dejamos vencer por nuestras tentaciones? Pecamos, muy bien. ¿Y a quién le echamos la culpa cuando pecamos? Al diablo. Al diablo, a Dios, a la esposa, al vecino. Nosotros nunca somos culpables, nunca. Siempre nos justificamos y le echamos la culpa hasta a Dios. Y eso es. Y el diablo feliz cuando nosotros le echamos la culpa a él. Porque él dice, no importa, échenme a mí toda la culpa, pero ustedes siguen siendo esclavos del pecado y son vencidos por la tentación. Entonces vamos a ver de dónde realmente provienen las tentaciones. Hay tres enemigos que nosotros tenemos y que nos inducen al pecado, que nos tientan, y nosotros como seres humanos débiles, con una naturaleza caída, pecamos. Son tres enemigos. El primero es Satanás. Satanás nos tienta constantemente. Dice el apóstol Pedro que Satanás anda como león rugiente. Amén, como león rugiente buscando a quien devorar, ¿cierto? Y el otro enemigo, ¿cuál es? La carne.
La carne, muy bien, nuestra naturaleza pecaminosa, eso nos lleva y nos tienta y nos induce a hacer lo malo. Y el tercero, son las cosas del mundo. Entonces hoy vamos a ver uno de esos tres elementos que es nuestra carne. Dice Santiago capítulo 1, versículo del 13 al 18, así. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicia de sus criaturas. Amén. Entonces ahí vemos justamente de dónde vienen las tentaciones. Y aquí Santiago nos está diciendo, nos habla de dos tipos de personas. Uno que reaccionan de una manera y el otro que nos dice Santiago lo que deberíamos de hacer. Entonces lo primero que nos dice Santiago aquí es que nosotros somos culpables de que Dios no es culpable de nuestras tentaciones, sino nosotros mismos. Entonces no le echemos la culpa a nadie, porque nosotros mismos somos culpables de nuestras tentaciones. Dice en el 13, cuando alguno es tentado. Cuando dice alguno, ese es algo indeterminado, ¿verdad? Un pronombre indeterminado, lo que quiere decir que cualquiera de nosotros es tentado. O en otras palabras, todos somos tentados. Absolutamente todo ser humano es tentado. Ahora bien, ¿cómo reaccionamos a estas tentaciones? Entonces vemos primeramente que la tentación es algo inherente a todo ser humano, ¿cierto? Hasta el Señor, cuando encarnó, fue tentado por el enemigo. Estuvo 40 días y 40 noches ayunando, y en el momento de supuesta debilidad humana, Satanás se le acercó y lo tentó con la comida, ¿verdad? Él dijo, este tiene 40 días sin comer, lo voy a tentar con la comida. Y el Señor, ¿cómo se defendió? No peleó, no luchó, sino utilizó la palabra. Escrito está. Las 3 veces que lo tentó Satanás, él lo confrontó con la palabra. La palabra es el único instrumento ofensivo que podemos utilizar contra Satanás. Cuando Pablo en la epístola a los Efesios hace la descripción de la armadura de Dios y que debe tener todo cristiano, nombra una serie de elementos que la mayoría son defensivos. Y el único ofensivo es la palabra de Dios, la espada. Entonces, cuando Satanás quiera tentarnos, nosotros ¿qué debemos hacer? Ir a la palabra. ¿Qué dice Dios respecto a eso? ¿Por qué yo siento ese deseo? ¿Será que ese deseo viene de Dios? Porque podemos pensar, no, esto viene de Dios. Se me presentó un negocio buenísimo, pero realmente esto viene de parte de Dios. Supónganse ustedes que allá en la compañía el pastor Miguel embarcaron de más, cajas de más de productos, y se dan cuenta cuando llego, oye, pero aquí hay 10 cajas de más. Wow, yo los voy a vender a mitad de precio y me va a quedar un dineral. Esto es una bendición de Dios, pudiera decir. Pero así sucede. No, esto viene de parte de Dios. Cuando es algo, y más si hay dinero de por medio, esto viene de parte de Dios. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? No robarás, ¿cierto? El que hurte no hurtaba más, sino que trabaje para sostener a su familia. Entonces, todos somos tentados. Vean las dos formas como que hasta Jesucristo fue tentado. La forma
cómo deberíamos de reaccionar, qué es lo que dice la palabra de Dios respecto a esto, a este tema, porque realmente la palabra de Dios habla sobre cualquier tema. Y los temas que no nombra, hay como lo que dicen son áreas grises y uno tiene que tener cierto discernimiento y analizarlo de acuerdo a lo que dice Dios en su palabra. Está la otra forma de reaccionar. ¿Qué pasó en el huerto del Edén? Ahí vemos un ejemplo claro de la tentación, ¿verdad? Dios le había dado instrucciones al hombre. El hombre dejó a su esposa sola, sin el liderazgo, sin el cuidado, y aprovechó ese momento Satanás. Por eso es que debemos tener cuidado con Satanás. Como dice Pedro, anda como león rugiente. Ustedes saben como un león cuando ruge que tiene hambre, ¿verdad? Pero ¿sabían ustedes que un león pasa hasta 15 días acechando a su presa? Si hay una manada de alce, de venado, de ciervo, lo que sea, él está al acecho, estudiando cada movimiento del rebaño de la manada, para ver cuál es el más débil, cuál está más a su merced. Y después que estudia todo eso, en el momento preciso, en el momento adecuado, es que ruge, y cuando ya ruge es que ya no hay nada. Así actúa Satanás. Satanás nos está mirando porque él no es omnipresente, ni omnisciente, ni omnipotente, pero tiene una legión de demonios y nos observa y sabe cuál es tu debilidad. Y por allí se va a meter Satanás si tú no lo confrontas, no lo resistes. Porque Dios no nos mandó a luchar contra Satanás, sino a resistirlo, a someternos a él, y él va a huir. El mismo Satanás va a huir. ¿Cuándo qué? Cuando se da cuenta de que no puede tentarnos, o puede tentarnos, pero no puede hacer que nosotros caigamos en pecado. Tentó a Job, un hombre riquísimo. Le quitó todo, la familia, los bienes materiales, hasta su propia salud, y Job se mantuvo allí. Pero es interesante que el libro de Job nos dice que el diablo fue a pedirle permiso a Dios para ponerle la mano encima a Job. Si no era la voluntad del Señor, Satanás no podía hacer absolutamente nada, porque el único todopoderoso, el único soberano es nuestro buen Dios. Entonces vean justamente eso cómo pasó. Satanás estaba viendo a Adán y a Eva, ¿verdad? Y en el momento preciso, cuando quizás el hombre, porque el texto no lo dice claramente, pero podemos inferirlo, cuando estuvo sola, le hizo la pregunta. Esa es otra cuestión. Nosotros no, por eso es que no tenemos que luchar contra Satanás. No, que esto, que tal, no. Sino estar firme en la palabra. Escrito está. La palabra de Dios dice esto y esto. Y porque él va a argumentar. Si le damos cabida a Satanás, Satanás es muy persuasivo. Entonces muy posiblemente nos va a convencer que no está mal. ¿Qué es lo que pasa hoy en día en tantas congregaciones? Que Satanás utiliza a líderes que tuercen la palabra de Dios y le quita una tilde, una coma, una palabra, pero le quita lo esencial. Y lamentablemente esas congregaciones están llenas de personas que creen que son salvos, que están viviendo una vida santa, pero no es así. Porque Satanás los utilizó, los utiliza y entonces los hace pecar, pensando que están viviendo vida santa. En el huerto, ¿qué pasó? En el huerto del Edén, dice la serpiente entabló la conversación con la mujer, y la mujer dijo, no, pues si Dios no nos dijo eso, podemos comer. Y entonces empezó Satanás primero a atacar la palabra de Dios, porque así actúa, ataca la palabra de Dios y después la misma naturaleza de Dios. Le digo, no, si no es así, si no, Dios sabe que si ustedes comen de ese fruto, primero la palabra trató de enredar a la mujer
Como no lo logró, porque la mujer dijo, no, nos dijo que podíamos comer de todos los árboles excepto de uno, que es este. Entonces por la palabra no pudo, entonces atacó la naturaleza de Dios. Le dijo después, no, si no es así, si no sabe Dios que el día que ustedes coman de este fruto, van a ser como Él, como Dios, y van a saber todas las cosas, van a saber el bien y el mal. Uy, ahí le sembró la tentación. Atacando la naturaleza de Dios, le estaba diciendo, no, Dios es malo, Dios no quiere que ustedes sepan esto, esto y esto, que sean como Él, porque quiere ser único. Y la mujer cayó. Dice después en el 3:6 que la mujer vio que el árbol era bueno para comer, agradable a la vista y codiciable, ¿para qué? Para alcanzar sabiduría. Y tomó del fruto y comió, y también le dio al esposo, y el esposo también comió. Y ahí comenzó todo nuestro sufrir, toda nuestra naturaleza pecaminosa. Entonces vean cómo actúa Satanás. Y lo peor del caso es que nosotros sabemos ya cómo actúa Satanás, porque él sigue actuando actualmente igual. No ha cambiado su forma de ser. Satanás, ¿a qué vino? A robar, matar y destruir. Y destruir. Él quiere robarle los hijos de Dios, quiere robar nuestra paz, nuestra tranquilidad. Quiere matarnos espiritualmente hablando y a destruir las obras buenas de Dios. A eso fue que vino Satanás y lo ha logrado hasta el día de hoy. Hoy el mundo cada día se aleja más de Dios y de sus mandamientos. Vemos al diablo haciendo desde el Génesis hasta el día de hoy igualito. Ataca la palabra de Dios. Pone algo que es agradable a los ojos. Dicen que el espejo del alma son los ojos. El Señor Jesucristo, ilustrando la gravedad del pecado y lo que puede suceder si nos dejamos seducir, ¿qué nos dice? Si tu ojo derecho te da ocasión de pecar, sácatelo, ¿verdad? Es mejor que entres sin un ojo al reino de los cielos que completico vaya a arder al infierno por toda la eternidad. Vean la gravedad de eso, que es preferible que cortemos un miembro de nuestro cuerpo antes que caigamos en el pecado. Y así sigue actuando Satanás, tentándonos, y nosotros caemos. Entonces, todos somos tentados, ¿verdad? Porque hasta el Señor Jesucristo, lo que cambia es la forma como reaccionamos ante la tentación. Y por eso debemos leer la palabra de Dios. Continúa diciendo, cuando algunos, ¿qué es lo que pasa entonces cuando somos tentados y caemos? Le echamos la culpa a los demás, hasta el mismo Dios. Y Santiago nos dice aquí que Dios no es culpable de nuestras tentaciones. No, más bien todo lo contrario. ¿Qué dice Pablo en 1 Corintios 10:13? Dice, no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Cuando dice que no sea humana es que no es algo sobrenatural, que está por encima de nuestra fuerza ni nada, sino que lo podemos resistir. El mismo Señor nos da ejemplo de cómo resistir. Pero dice Pablo ahí, no os ha venido ninguna tentación que no sea humana. Dice, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir. Dios sabe hasta dónde podemos resistir, porque Dios se identificó con la humanidad, porque Dios encarnó, porque Dios fue hombre y tuvo las mismas tentaciones que tú y yo tenemos hoy en día. El escritor de Hebreos nos dice en el capítulo 4 que no tenemos un sumo sacerdote, refiriéndose a Jesucristo, que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que uno que fue tentado en todo. ¿Ven? En todas las tentaciones que nosotros sufrimos, Jesucristo también. Y dice que fue tentado en todo según nuestra semejanza, en carne y hueso, pero añade, pero sin pecado. El Señor nunca se dejó seducir por la tentación. Fue tentado, pero nunca pecó. Quizás al Señor Jesucristo muchas mujeres se le acercarían
queriendo tener una relación y no precisamente espiritual, sino física, como a muchos de nosotros pudiera sucederlo. Quizás los fariseos, los judíos, le ofrecieron dinero para que se uniera a ellos y a ser más prosélito, como muchas veces puede ser y que sucede, que el mundo nos tienta, pero él no aceptó nada, se mantuvo firme. Entonces vemos que tenemos alguien, un Dios poderoso, sobrenatural, soberano, que puede compadecerse de nuestras debilidades y que sabe hasta dónde podamos resistir. Y la última parte del versículo de 1 Corintios 10:13 dice: sino que también dará juntamente con la tentación la salida, ¿verdad? Y dice al final el propósito: para que podáis soportar. Y ahí esas dos palabras que usa Pablo son sinónimos, resistir y soportar. Y es algo que tenemos que aguantar como un peso externo sobre nuestros hombros, en nuestra humanidad. Entonces vamos a estar sometidos a presión externa, pero nosotros podemos soportar eso, podemos resistirlo, porque Dios nos va a dar la manera de que salgamos airosos de esa prueba. Y Dios es omnipresente, está en todas partes y está con nosotros. Además, nosotros tenemos a Dios morando dentro de nosotros, ¿o no? Amén. El Espíritu Santo mora en nosotros. Entonces, ¿por qué muchas veces nos dejamos vencer por las tentaciones? Si tenemos el mayor poder del universo dentro de nosotros. Porque nos dejamos dominar por la carne. Y eso es lo que está diciendo aquí Santiago. Él dice que Dios, dice que cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de Dios, de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Toda la Biblia habla de un atributo de Dios que tiene que ver con todos los demás atributos, y es su santidad. Dios es 3 veces santo, 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 ¿verdad? Lo que quiere decir que si es santo, ahí no puede haber la maldad. Es imposible, porque se negaría a él mismo. Estaría negando su propia naturaleza, su esencia. Entonces es imposible que Dios nos esté tentando. Pero Dios no nos tienta. Pero sí, el diablo sí. Pero sí nos prueba. Dios nos prueba. Dice el Nuevo Testamento que nuestra fe es probada como por fuego. ¿Para qué? Para quitar todas esas impurezas como el oro y la plata, y que seamos entonces puros, santos y sin mancha. La Biblia dice que nosotros somos santos, y realmente lo somos. No perfectos, no quiere decir eso que somos perfectos, que no cometemos pecados, sino que ya Jesucristo pagó por nuestros pecados, y ante Dios somos santos. Eso es lo que nos debe importar a nosotros. Pecamos, todos los días pecamos, pero tenemos que confesar nuestros pecados, apartarnos, no hacer más. Vamos a pecar de otra manera, pero ya ese pecado, cuando reconocemos que le hemos fallado a Dios, cuando leemos en su palabra lo que dice que nosotros debemos hacer y lo que no debemos hacer, entonces ya nosotros no podemos seguir siendo tentados todo el tiempo por el mismo pecado. Entonces, ya llevamos 2 puntos acá acerca de la tentación, ¿verdad? ¿Cuál es el primero? Que todos somos tentados, todos tenemos tentaciones. Segundo, que esa tentación no viene de Dios, ¿verdad? Bienvenidos. Y seguimos entonces, dice ahora, ¿quién es el culpable de algunas de las tentaciones? Recuerden que dijimos al principio que hay 3 enemigos que nos tientan, que es Satanás, el mundo y nuestra carne. Estamos hablando del tercero aquí. Dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. ¿Qué es la concupiscencia? Nuestra naturaleza pecaminosa, ¿verdad? Y cualquier hombre, desde que todos los descendientes de Adán tenemos esa naturaleza pecaminosa.
¿Se han preguntado alguna vez por qué Dios no descendió de Adán y sí de una mujer? Por eso, porque todo lo que descendemos de Adán, tenemos esa naturaleza pecaminosa. Y Dios fue engendrado por el Espíritu Santo, que no es pecaminoso, y su nombre lo dice, Santo, el Espíritu Santo. Fue engendrado por el Espíritu Santo y concebido en el vientre de una mujer, porque el hombre es quien engendra y la mujer concibe. Entonces dice aquí que cada uno cuando es tentado es de su propia concupiscencia, de nuestra propia maldad. El Señor Jesucristo dice en su palabra que el hombre bueno del buen tesoro de su corazón, ¿qué pasa? Saca cosas buenas. Pero el hombre malo del mal tesoro del corazón saca cosas malas. Y es eso. Salomón dice que sobre toda cosa guardada, ¿qué debemos hacer? Guardar nuestros corazones, porque es de allí donde emana la vida. Entonces es de nuestra naturaleza pecaminosa. Podríamos decir, pero entonces estamos mal, porque si nuestra carne nos lleva a pecar, estamos como que fritos. Pero no, nosotros, el hombre que no ha sido redimido realmente no tiene ninguna esperanza, pero nosotros somos criaturas redimidas por la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros tenemos el Espíritu Santo morando en nosotros. Nosotros tenemos la palabra de Dios acá. Entonces nosotros vamos a ser tentados por nosotros mismos, pero nosotros debemos dominarnos. Pablo decía que él sometía su cuerpo, ¿verdad? Lo castigaba y lo sometía a servidumbre. Eso es dominio propio, que es la parte del fruto del Espíritu que se refiere a la templanza. Templanza no es que tú eres fuerte, que de carácter fuerte, no, sino que tú dominas tus emociones, porque todos tenemos esa naturaleza. El propio apóstol Pablo, cuando le escribe a los romanos, dice que miserable de mí, que en este cuerpo de muerte, queriendo con mi mente hacer el bien, me encuentro que con mis miembros le sirvo al pecado. Y por eso es una cuestión de día a día, no es una cuestión y ya, porque Satanás va a estar pendiente de cuándo uno baje la guardia para él actuar en ese momento. El mismo Pablo, 1 Corintios en 10:12 dice que aquel que quiere estar firme, mire que no caiga. Porque a veces nos confiamos, decimos, no, yo voy todos los domingos a la iglesia a congregarme, leo la palabra, oro, y por eso nos creemos unos superhéroes, nos creemos Superman y nos metemos en la boca del lobo, y por eso caemos en las tentaciones. Somos nosotros mismos. Nosotros le facilitamos el trabajo a Satanás. Satanás está pendiente ahí poniendo tentaciones y nosotros vemos, oye, tremendo negocio que se me presentó, me voy a hacer millonario en 2 meses. Y resulta que a los 2 meses estás en las páginas amarillas de la prensa allí con un cartelito ahí que se busca así. Satanás actúa así, pone las cosas agradables, codiciables. Muchas hermanas y muchos hermanos han caído en fornicación, se han ido al mundo. ¿Por qué? Porque a un chico cristiano le presenta una chica de buen cuerpo, ¿verdad? Y se nos van los ojos. Y no, yo la voy a evangelizar, sabiendo lo que dice la palabra, que no nos podemos unir en yugos desiguales, que tenemos que buscar esposa o esposo aquí en la congregación, que sean hijos de Dios. Pero los ojos, la codicia, ¿verdad? Y nos vamos, y a los 2 meses estamos en el mundo, estamos viviendo la vida loca. Y así pasa. Todos esos negocios. Vean que la definición de tentación es eso.
A primera vista es agradable, codiciable, pero a largo plazo vienen los problemas. ¿Que tienes problemas? Vente, vamos allá, a tomarnos unas polas y vas y empiezas a seguir tomando para olvidarte los problemas, ¿no? Los problemas no, el alcohol, las drogas no te van a quitar los problemas, sí, van a seguir allí. Cuando pases ese éxtasis, vas a estar peor aún. Y cuando te das cuenta, estás aquí en el alcohol o en las drogas. Entonces, nosotros podemos refrenar esos deseos pecaminosos que son innatos a nuestra naturaleza, teniendo el dominio propio, buscando qué dice Dios en su palabra. Entonces, tenemos otro punto allí, que nosotros mismos somos culpables de nuestras tentaciones, por un lado. Dice, entonces, vean aquí en el versículo 15, Santiago dice cuál es la progresión del pecado. Dice, primeramente, entonces la concupiscencia, o sea, nuestra naturaleza pecaminosa, después que ha concebido, vamos a empezar en la última parte del 14, dice, cuando de su propia concupiscencia atraído y seducido. ¿Qué es la atracción y qué es la seducción para ustedes? Son dos cosas que parecen iguales, pero es que una va a continuación de la otra, ¿Qué es una atracción? Un gusto, la atracción es un gusto por algo. Muy bien, gracias. La seducción ya es cuando ya va a intercambio, algo así. Correcto, sí, nosotros por los que somos casados, hubo una atracción con nuestras esposas, ¿verdad? Tuvo que haber una química, una atracción, un gusto, como dice Gilbert. Y nos atrajo algo, lo que sea, ese algo nos atrajo. Y no es malo la atracción, porque Dios puso sentimientos, emociones en nosotros. Entonces es algo bueno, no es algo malo. Pero ya está en la otra parte de la seducción, porque nuestra naturaleza siempre nos lleva a lo malo, generalmente. La comida vemos algo que es lo primero, sin nosotros haberla probado, eso está sabroso, porque somos atraídos. Y Satanás hace así, utiliza eso, nos atrae. Pero después entonces, ¿alguien ha sido seducido aquí? No estoy hablando solamente en el plano sexual, porque allá en el centro, cuando nosotros salíamos a evangelizar ustedes por el Santa Fe, ustedes ven esas mujeres prácticamente desnudas. ¿Qué es lo que están haciendo? Primero atraen, tú te quedas viendo, y si tú llegas y le das entrada allí, vas a ser seducido. ¿Y qué va a pasar después? Vas a caer en el pecado. Puede haber esa atracción, pero ahí es que entra en juego el dominio propio. Oye, no, yo sé que eso está mal. Gracias. Y dice entonces, cuando la concupiscencia, después que ha concebido, da luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da luz la muerte. Ahí vemos la progresión del pecado. ¿Qué pasó con Acán? ¿Qué había dicho Dios al pueblo de Israel? Que no tomaran nada del botín, ¿cierto? ¿Y qué hizo él? Vio un manto babilónico, vio 200 ciclos de plata, vio unos lingotes de oro y lo tomó, lo atrajo, los ojos, lo codició, sí. Ahí está la codicia. Fue seducido por eso y cayó en el pecado. Y ya sabemos todo lo que le pasó acá. Entonces, así pasa con nosotros. En pequeños detalles, pero todo el tiempo estamos siendo tentados y nos dejamos seducir. No es malo ser tentado, porque esa es parte de nuestra naturaleza. Y más bien, como dice Santiago acá, eso ayuda a que nosotros nos vayamos perfeccionando. Pero ¿cómo hacemos eso? Cuando nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, cuando leemos la palabra, cuando oramos. ¿Qué dice el Padre nuestro? Estás en los cielos, santificado sea tu nombre. ¿Qué más? Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo.
danos hoy el pan de cada día, no nos dejes caer en tentación. Muy bien, ese es el punto. No nos dejes caer en tentación. Reconocemos que nosotros somos débiles, la carne es débil, pero dice el Señor Jesucristo que el Espíritu está dispuesto. Oremos. Si vamos a pasar por algo malo, si andamos en valle de sombra de muerte, vamos a orar, ¿verdad? No, lo que pasa es que Satanás nos miente, nos dice, tú eres fuerte, tú puedes vencer eso. Y creemos que nuestras fuerzas vamos a vencer a la tentación, a la atracción. Y por eso es que caemos. El exceso de confianza. Nos creemos unos Avengers, un Superman, y resulta que por eso es que caemos día a día en eso. No, busquemos, reconozcamos que somos débiles. Pablo, cuando le pedía al Señor que le quitara el aguijón que tenía en la carne, y el Señor 3 veces le respondió que no. Le dijo, bástate mi gracia. ¿Por qué? Porque mi poder se magnifica en tu debilidad. Entonces, cuando somos débiles, cuando reconocemos que somos débiles, nos hacemos realmente más fuertes, porque le estamos dando lugar a Dios, al Espíritu Santo, que sea quien nos defienda, que domine nuestros deseos pecaminosos que abundan en nuestros corazones, en nuestras mentes. No está mal ser tentado porque eso es natural, pero no llegar allá. Vean que tenemos Dios con la progresión del pecado, nosotros tenemos tiempo para reflexionar, para leer, para orar, para buscar consejos en un hermano maduro en la fe. Pero es que no pensamos, nos vamos derechitos. Porque no, esto es bueno, esto yo no lo puedo pelar. Este negocio no lo puedo pelar porque después viene uno más vivo y entonces se hace millonario y yo siempre voy a ser entonces el mismo pobrito. Pero tienes que pensar si eso está bien hecho o no. Vean que va primero la atracción, después la seducción y después que ha concebido. O sea, si no concibe, podemos llegar incluso hasta ser seducidos, pero no concebir. ¿Qué es una concepción? Es ya una creación, una consumación, es un acto, ¿verdad? Como les dije, la mujer concibe. Cuando concibe, ahí se va formando el bebé en su vientre y entonces después es que da luz. Es todo un proceso. Con todo eso, desde la tentación y eso, Dios ha tenido misericordia de nosotros y no ha permitido que sea algo de ya, sino que sea progresivo. Entonces nosotros tenemos la oportunidad de resistir, de confrontar a Satanás. Entonces vemos allí la forma de que no deberíamos hacer. Primero, sabemos que somos tentados, tenemos tentaciones todos los días. Segundo, Dios no es el culpable de nuestras tentaciones, sino nosotros mismos. Y él dice entonces en el 16, me gusta este verso porque dice, amados hermanos míos, no erréis. O sea, no te equivoques. ¿Ves? Después que dice lo que realmente sucede, dice no te equivoques y aclara. ¿Por qué? Porque el punto de Santiago es que nosotros no culpemos a Dios por nuestras tentaciones. Por eso está diciendo aquí, no te equivoques. O quiero que sepas bien esto que voy a decir a continuación, que es lo que dicen los versículos 17 y 18. Dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza. ¿Quién es el único bueno? Dios es el único bueno. Entonces dice que toda dádiva y todo don perfecto, en otras palabras, todas las bendiciones, ¿de dónde vienen? De Dios, del Padre de las luces. Quizás aquí está Santiago haciéndose eco del proceso de la creación cuando creó el sol, la luna, las estrellas, dice yo. O quizás puede estar refiriéndose a que justamente lo que dice la Biblia, que Dios es luz, ¿verdad? Y donde está la luz no hay tinieblas. Entonces, cualquiera que sea lo que tiene Santiago en mente, inspirado por el Espíritu Santo, nos lleva a decir que justamente que todas las bendiciones vienen de parte de Dios. Dice, en el cual no hay mudanza. Aquí está Santiago nombrando un atributo de Dios, ¿verdad?
que es la inmutabilidad. ¿Saben lo que es la inmutabilidad? Que no cambia. Yo no sé, yo antes de llegar a los pies del Señor, yo era muy dado a leer unos libritos de vaqueros y esas cuestiones. Entonces, ahí decían, siempre el muchacho de la película decían que era inmutable, que jugaba póker, jugaba cartas y era inmutable porque tú no veías el cambio en su rostro cuando tenía una buena mano o tenía una mala. Entonces, oye, una persona que es inmutable, eso es bueno, tiene dominio de sus emociones y controla sus acciones. Pues aquí está diciendo que Dios no cambia, ¿verdad? Lo que quiere decir que Él siempre cumple sus promesas. Y Él prometió que no nos iba a dejar ni a desamparar. Entonces eso es bueno para nosotros. En Malaquías 3:6, antes de entrar a la cuestión que utilizan mucho hoy en día, el pasaje sobre los diezmos, dice que yo soy, porque yo Jehová no cambio. Por eso el pueblo de Jacob no ha sido destruido aún. Porque el pueblo de Israel se había ido tras los falsos dioses y había dejado el único Dios verdadero, el que lo sacó de Egipto, el que había hecho grandes maravillas y señales, el que les había hecho un pacto que los iba a llevar a la tierra prometida y que los iba a bendecir. Y lo que se merecían, como nos merecemos ahorita nosotros actualmente, es la muerte. Pero Dios le había prometido en su pacto que los iba a cuidar y él iba a ser su pueblo. Por eso, porque Dios no cambia, porque Dios no miente, es porque nosotros hoy estamos acá. Entonces, eso es bueno saberlo. No sé si ustedes están de acuerdo conmigo, saber que Dios no cambia. Eso. Amén. Y dice la palabra que Dios es el mismo ayer, hoy, mañana y siempre. Y que entonces este librito está lleno de promesas para ti y para mí, de bendiciones. Quiere decir que las que no se han cumplido se van a hacer realidad en su tiempo, que es perfecto. Entonces eso que nos motive, que tenemos a alguien que está cuidando, que es todopoderoso y que cuida de nosotros. Y que va a venir por segunda vez y que los acontecimientos actuales nos muestran que está muy cerca su segunda venida y vamos a estar gloriosos en su presencia. Ya no va a haber COVID, ni 19, ni 20, ni ningún tipo de COVID, ni nada por el estilo. No vamos a tener hambre, no vamos a llorar, vamos a vivir en una ciudad maravillosa. Entonces, eso que nos motive, eso, con ese pensamiento, poniendo la mirada en las cosas de arriba y no en los materiales, porque nosotros andamos por fe y no por vista. Entonces, eso que nos motive a refrenar nuestros deseos pecaminosos, a resistir la tentación y a no dejarnos seducir por nuestra propia carne. Dice aquí, no hay mudanza ni sombra de variación. O sea, Dios es lo que Él dice, Él lo cumple. Si Él lo prometió, se va a cumplir. Y dice en el 18, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de su criatura. La misma naturaleza, dice Pablo en Romanos, que gime a una, ¿verdad? Esperando que también ella sea redimida, porque la naturaleza también fue sometida a servidumbre. Está también bajo la misma maldición. Entonces está esperando ese momento y los que vamos a resucitar primero, si el Señor Jesucristo viene y ya nosotros hemos partido físicamente hablando, estamos muertos. Primero es la humanidad, es lo que va a resucitar. Y nos hizo, vea que nos hizo, dice aquí, de su voluntad. O sea, nadie obligó a Dios a hacer lo que Él hizo, a entregar a su Hijo unigénito por ti y por mí, que éramos unos echaditos a perder, que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. De su voluntad. Lo hizo porque le plació, lo hizo por amor. Entonces dice, nos hizo nacer por la palabra de verdad. Esto es muy interesante. ¿Qué le dice Pablo a Nicodemo? Que había que nacer de nuevo, ¿verdad?
Sí, y nacemos por la palabra de Dios. O sea, somos regenerados por el Espíritu Santo y por la palabra. Eso nos tiene que llamar a la reflexión y ponernos a escudriñar las Escrituras todos los días. Porque ¿cómo sabemos cuál es la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta, si no leemos su palabra? Si tú quieres saber lo que dice la Constitución de Colombia, que tú no quieres infringir la ley, ¿qué tienes que hacer? Aprenderte la Constitución, ¿verdad? Si tú quieres hacer lo que a Dios le agrada, quieres saber cuál es la voluntad de Dios, ¿qué tienes que hacer? Leer las Sagradas Escrituras. Leer las Sagradas Escrituras, muy bien. ¿Y por qué no lo estás haciendo? Es mi pregunta. El Espíritu Santo trabaja la materia prima, siempre lo digo, es la palabra de Dios. Uno de sus ministerios justamente es eso, recordarnos las cosas. Pero si no leemos, ¿qué nos va a recordar? Si nos las pasamos todo el día en un computador, viendo mujeres semidesnudas, escuchando las letras de las canciones ahorita que cada día tientan, atraen a tener sexo, ¿verdad? A hacer lo malo, entonces nos estamos llenando, son de cosas malas, en vez de estar llenándonos de la palabra de Dios. Entonces, la exhortación de hoy es a buscar la voluntad de Dios a través de la oración, a través de la lectura de su palabra, de la meditación en ella y de ponerla en práctica. El mismo Santiago dice que no seamos solamente oidores de la palabra, sino hacedores de ella. Entonces, en conclusión, todos sufrimos y somos tentados día a día. Pero no le eche más la culpa a Dios. Porque Dios, donde está Dios no puede haber maldad. ¿Qué dice Hebreos 12:14? Buscar la paz para con todo y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Eso es mentira, que el que está viviendo impíamente, que está viviendo en contra de los deseos de Dios y sí con los deseos del mundo, que va a ver a Dios, que va a ser resucitado para vida eterna. Todo lo contrario, para muerte eterna. Sin la santidad nadie verá al Señor. Procuremos la santidad, vivamos vida santa. Eso es lo que Dios nos está demandando, la santidad. Desde el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento dice: sed santo porque yo soy santo. Y Dios no tolera el pecado. Hay una frase que es muy común, que dice que Dios tolera, desprecia, odia el pecado, pero ama al pecador. Y eso es lo que nosotros debemos estar meditando, que Dios no tolera el pecado, nos ama a nosotros, y no es porque lo dice, sino porque lo mostró y lo muestra día a día. Entonces tengamos claro que vamos a sufrir tentaciones, que Satanás está pendiente también para ponernos cosas allí, para que por nuestra naturaleza caigamos en el pecado, que es de nuestra propia culpa, pero que nosotros tenemos el poder para refrenar el pecado. ¿Alguien se acuerda lo que dice Génesis 4, creo que 4:7? Cuando Dios le habla a Caín. Dice: y si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. O sea, el pecado estará ahí como que tocando la puerta, tentándonos, pero nosotros tenemos la capacidad para dominarlo. Entonces, no se dejen dominar por el pecado. Sean llenos del Espíritu Santo. Que el Señor los bendiga. Oremos. Padre, queremos primeramente darte las gracias por tu palabra. Y segundo, queremos pedirte perdón, porque sabemos y estamos seguros que te hemos fallado. Queremos realmente ser unos dignos hijos tuyos, unos dignos siervos. Y queremos que seas tú quien sigas perfeccionándonos, teniendo constancia y sabiendo que las pruebas tienen un propósito. Porque cuando tú nos corriges,
es para nuestro bien. Y aún las cosas que inicialmente podemos sentir que son malas, a la larga van a ser para nuestro provecho, para nuestro beneficio. Porque tú dices en tu palabra que el que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta que tú vuelvas por tu iglesia. Gracias por ese privilegio de ser tus hijos. Señor, síguenos utilizando. Danos la fortaleza que necesitamos para resistir, para soportar la tentación, para que seamos aprobados, Señor. Porque tú dices, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando la hayamos pasado esta prueba, vamos a recibir la corona de justicia que tú nos has prometido a los que te amamos. Bendice, Señor, nuestras vidas. Cuídanos, guárdanos de las acechanzas de Satanás. Que velemos, que estemos vigilantes, leyendo tu palabra, orando, para que cuando tú vengas nos encuentres haciendo lo bueno y lo agradable, lo que te gusta a ti. En Cristo Jesús te damos las gracias. Amén y amén. El Señor nos bendiga.